Del juicio político contra el expresidente Donald Trump, quien, recordemos, está acusado de incitar a la insurrección. Para tratar este tema, lo que se viene, nos acompaña Jenny Preble, cientista política y profesora asociada de la Universidad de Richmond de Estados Unidos. Jenny, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Todo bien, gracias por la invitación. A ver, comencemos con lo que sucedió el día de ayer. Muchos decían era un aspecto más bien formal, pero relevante, también considerando y tomando en cuenta cuál iba a ser el final de la votación, cuántos republicanos también iban a estar dispuestos a dar este, digamos, primer paso del impeachment. Finalmente se declara constitucional, hay todo un cronograma, no se sabe si se cumplirá o no, pero de todas maneras ya el juicio político comienza. ¿Qué podemos esperar de los próximos pasos y también de los argumentos de lado y lado en contra y a favor del expresidente de Estados Unidos? Bueno, ya desde ayer vimos un poco lo que van a ser los argumentos, que se trataba de la constitucionalidad, pero ya los dos lados presentaron sus argumentos generales. Y yo creo que es importante destacar desde el lado de los demócratas, los representantes de la Cámara Baja, su argumento tiene tres niveles o tres enfoques. El primero es probar que el presidente violó la Constitución porque llamó a insurrección y a sus seguidores de atacar el Congreso de Estados Unidos. Argumentaron que sí es constitucional y mostraron ejemplos históricos de dos otros oficiales que fueron destituidos, no presidentes, pero uno que fue senador, otro que fue ministro, que ya estaban fuera de su cargo. Entonces hay un contexto histórico para hacer eso. Y también argumentaron que ese proceso es esencial para proteger el régimen democrático. O sea, no es solo un tema de accountability, sino prevenir de que eso se pasa de nuevo. De hecho, el diputado cerró pidiendo a los senadores que por favor eso no puede ser el futuro, que este proceso es importante para evitar que eso se incorpore como una parte fundamental de la política estadounidense. Desde el lado del presidente el argumento era mucho menos claro, mucho menos basado en los hechos del caso y basado en temas del proceso, ¿no? Argumentar que un presidente que ya no está en el cargo no puede ser destituido y por lo tanto este proceso no es legítimo. Pero como dije, tenemos ejemplos históricos que sí, y esa votación ayer mostró que 56 senadores veían que esto sí es constitucional. Ahora, hay un proceso que va a seguir su curso, varios días, horas, argumentos, claves, como tú nos mencionabas, que ya se empiezan a deslizar con lo que fue la sesión del día de ayer, que también duró bastantes horas. Y en ese sentido, Jenny, ¿cómo se puede ir configurando este escenario en términos de, me imagino que la defensa de Donald Trump, por un lado, aduce a la ilegitimidad de este proceso, pero también me imagino que tiene que demostrar que no hubo un llamado a la insurrección. Recordemos de dónde nace todo esto. Sí. Una tarde en que el presidente Donald Trump, ya durante toda esta historia de que fueron las elecciones presidenciales con respecto a los votos, se le acusaba de fraude, llamaba a caminar por la avenida Pennsylvania para mostrar el descontento de un fraude en las elecciones. Me imagino que va a tener que apuntar a eso, a indicar que no hubo un llamado directo a sus adherentes para lo que finalmente terminó en este asalto al Capitolio. Sí, yo creo que la defensa tiene dos puntos de su argumento. El primero es que el presidente nos llamó a violencia directa. Claro. Decir que sí dijo que hay que pelear, pero eso van a argumentar es distinto que decir que hay que usar violencia para atacar el Congreso. Pero el segundo van a argumentar claramente, van a usar un argumento de la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos que da el derecho de la libre expresión para decir que el presidente está dentro de su derecho a decir que hay que pelear, que hay que resistir. Ahora, hay que destacar que un proceso de destitución es diferente que un proceso criminal en un tribunal. Y lo que es inconstitucional, el argumento en contra de Donald Trump, no es que cualquier ciudadano no puede ir y decir hay que defender el gobierno. El argumento es que
el presidente no lo puede hacer, porque el presidente tomó un juramento que iba a defender la Constitución y eso va en contra de su juramento. Entonces el argumento es distinto que un argumento criminal y creo que ahí la defensa es un poco débil. Ahora, yo no creo que va a ser condenado el presidente Trump. El voto ayer mostró que no tienen los 2/3 necesarios para condenarlo a destitución. Entonces yo creo que eso va a pasar, va a ser un momento en que los estadounidenses pueden ver la evidencia. Ya hoy los demócratas empezaron a armar su caso, pero no creo que eso termine con la destitución del presidente. Claro, si uno empieza a hacer matemáticas, digamos, y también con lo que fue la pronta el día de ayer, uno llegaría a esa conclusión, que después de todo este proceso no se votaría a favor del juicio político en una etapa final, podríamos decir. Pero esto también tiene un elemento que es bien interesante y también genera incertidumbre. Te hago la pregunta, ¿hay de alguna manera alguna difícil, lo que pueden ser señales, digamos, del expresidente, que de hecho ha estado bastante fuera de primera y segunda línea, ya fuera de la Casa Blanca, digamos? ¿Está la posibilidad de que vaya a testificar Donald Trump ante este juicio político? ¿Es algo que se maneja o más bien se descarta? Él ya dijo que no, y sus abogados dijeron que no iba a ser testigo en este proceso de destitución. Lo que sí supimos hoy, ya que el estado de Georgia abrió una investigación en cuanto a su intervención en las elecciones de Georgia, tratando de cambiar los resultados y poniendo presión sobre el secretario de Estado. Entonces, hay muchos casos que están abriendo por causa de las actividades del expresidente en las últimas semanas de su mandato, y ahí sí podía ser que se tendría que presentar para contestar a preguntas a un grand jury, por ejemplo. Con una gran diferencia, el impeachment es un juicio político, es un caso político. Aquí se abren causas judiciales donde estaría obligado eventualmente, si prosperan, a ir a testificar ante no la situación de insurrección que se acusa en el juicio político, sino lo que podría ser un eventual manejo de irregularidad en el proceso de la elección, que es lo que se está por lo menos considerando ahí. Exacto, y existen leyes que es ilegal intervenir en una elección para tratar de cambiar los resultados. Entonces, esa investigación que se abrió hoy, yo creo que es bastante importante. En este punto, vuelvo al juicio político propiamente tal, y se ha hablado de, y tomo lo que tú muy bien y de forma muy resumida nos comentabas, que son las claves del argumento demócrata o aquellos quienes están en contra de Donald Trump. Tomo dos. Por un lado, quizás lo que muchos dicen, evitar de que Donald Trump sea nuevamente candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Eso es más bien desde el punto de vista partidista, político, propiamente tal. No lo dicen directamente, pero ahí está, obviamente. Pero el de conservar la democracia, la institucionalidad. Y eso también fue tomado, no dentro del juicio político, pero anteriormente por declaraciones del actual presidente, Joe Biden, donde fue muy crítico justamente de lo que sucedió en el Capitolio y, sin mencionarlo, tiraba los dardos, lanzaba los dardos contra Donald Trump. Eso va generando también un análisis de lo que va a ser el juicio, lo que es esa clave y de la institucionalidad que muchos dicen se quebró con ese punto. Sí, yo creo que eso es un gran punto del argumento de los demócratas y se notaba ya hoy, va en continuación ahora los argumentos en el Senado, pero es muy claro que están tratando de argumentar que hacer la conexión entre estos grupos violentos armados y el presidente. Están mostrando las conexiones a través de tiempo. En los videos y otra información que presentaron hoy en el Senado, lo interesante es que mostraron mucha información de cómo esos mismos grupos no solo estaban tratando de hacer daño a los demócratas y al Congreso en general, pero a los mismos republicanos. Entonces presentaron evidencia de que estos grupos quieren hacer violencia en contra del Partido Republicano también. Entonces yo creo que ahí se están tratando los demócratas de convencer a los republicanos que el peligro que estamos viviendo, que es grave, si uno piensa lo que vivimos como país, el 6 de enero fue un día muy oscuro, muy preocupante,
que eso no es solo un problema para los demócratas ni solo para el Congreso como institución, es un problema también para los republicanos. Y yo creo que eso es el argumento que están usando para tratar de convencer un par de senadores republicanos de votar con los demócratas. Y ya vimos ayer que uno más de lo que tuvimos en enero se fue para votar con los demócratas. De nuevo, yo no creo que llegamos a 17 senadores republicanos que van a votar con los demócratas porque ya dijeron que no creen que esa es constitucional. Entonces es difícil, si uno no cree que es constitucional, después votar para la destitución. Pero los demócratas lo están tratando de presentar como peligro al país, al sistema democrático, no un tema político, mientras que los abogados de Trump lo están tratando de presentar como un ataque político para prevenir que Donald Trump vuelva como candidato para la presidencia. Que eso sí podía ser un resultado del proceso, pero los demócratas argumentan que eso no es su enfoque, no es su preocupación, es proteger el régimen democrático. Jennifer Biel, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos con Canal 24 Horas. Seguimos muy atentos, por supuesto. Que esté muy bien. Gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós. Ahora